Bienvenidos una vez más, les habla Valentina, junto con el equipo que ya conocen, Ana, Amparo, Yanela. Hoy tenemos una invitada también, bienvenida Paloma. Bueno, hoy se pronostica lluvia a la tarde aquí en La Plata. Y hablando de lluvia, les trajimos el tema de la artista mexicana Coyolicatzin, Llueve sangre en la ciudad, que es un tema que denuncia los feminicidios, los casos de feminicidios, los medios que hablan de los feminicidios, y es un tema que lamentablemente describe la realidad actual, ¿no? Hoy queremos expandir un poco el tema del que hablamos el programa pasado, que es de la violencia de género, y queremos darles conceptos que les ayuden a comprender también la lucha feminista y antipatriarcal, que son cosas diferentes. Entonces, hoy les traemos herramientas para identificar estas luchas, los conceptos que se hablan dentro de ella. Primero entramos con nuestra compañera Yanela, que nos trae una noticia para mantenernos informados del tema. Y después les enseñamos el concepto, lo analizamos aquí, platicamos con Paloma, la invitada de hoy, ya les diremos más sobre por qué viene, por qué charlamos. Entonces le doy la palabra a Yanela con la noticia de hoy. Un nuevo caso de femicidio conmociona a la provincia de Santa Fe. Se trata del femicidio de Rosa Villagra, una mujer de 45 años que fue atacada por su expareja de 40 años el lunes pasado a las 1:30 de la tarde. La atacó con un cuchillo y delante de sus hijos. La hija intentó defenderla para detenerlo, pero resultó herida en la mano. Después del hecho, el agresor escapó y se dio a la fuga, y la policía hasta el momento lo está buscando para dar con su paradero. El femicidio ocurrió en el barrio norte el barrio Loyola Norte de la ciudad de Santa Fe, en la calle del 6800. Bueno, esperemos que se haga justicia, y que sea asesinada delante de sus hijos me hace recordar como muchas veces hijos quedan expuestos a ver cómo matan a su mamá. Claro, que es otro tipo de violencia también, Claro. O sea, no solo deja la herida de la ausencia del feminicidio como tal, sino que también afecta a otras personas, ¿no? Claro. Ya no solo es el duelo, sino el cómo se vive a futuro sin la figura de su mamá, que es una noticia que nos lastima profundamente y que describe una realidad violenta, ¿no? Que también habla Coyolicatzin en la canción que les trajimos hoy. Claro, porque nadie piensa en los hijos y cómo afecta eso en su vida, en su infancia y en su vida adulta después. Claro, o sea, pensemos también en qué es de los hijos que quedan con esta ausencia, ¿no? Entonces, lamentamos profundamente la noticia, como lo dice Coyolicatzin, las venas del amor están tapadas hoy. Tenemos que alzar la voz por aquellas que no están, seguir informando a pesar de que duela. Entonces, y nuevamente, hablar de eso también es dar lenguaje, herramientas para que conozcamos por qué duele y por qué es importante mencionarlo, ¿no? En ese sentido, hoy les traemos un concepto que se habla en la lucha feminista, que es el del purple washing, que, bueno, ahorita para que puedan procesar la noticia, hacemos un tema y volvemos con el análisis del purple washing, qué es, por qué es importante hablar de eso, y bueno. El compromiso está en nosotros, para el esquema poder romper. Bueno, volvemos con el tema del purple washing, que su traducción literal es lavado púrpura. ¿Y por qué lavado? ¿Qué tiene que ver esta palabra, ¿no?, de lavado con la lucha feminista? Y bueno, el purple washing es un término que teoriza la escritora española Brigitte Vasallo, basándose en otro término que es el pink washing relacionado a la comunidad LGBT, y que después mi compañera Amparo nos hablará a profundidad. Pero bueno, de lo que habla el purple washing es la comercialización
instrumentalización de la lucha feminista, es decir, cómo las marcas se apropian de discursos feministas para vender y para justificar también, porque estas estrategias de purple washing tienen una relación también con el racismo, es decir, hay un conjunto de luchas que se engloban en este concepto, ¿no? Entonces, lo que nos dice Brillet es que cuando las marcas se apropian de las luchas, se banalizan, se hacen triviales, ¿no? Entonces, se vuelve una lucha individual que busca vender y no hacer un cambio a profundidad. Y en relación con el racismo, ella dice que el lavado púrpura también se utiliza para justificar otros crímenes de odio, otros actos de odio, como lo pueden ser la discriminación a mujeres racializadas. Ella tiene este contexto porque es española, que vivió mucho tiempo en otros países donde había una población árabe grande, ¿no? Y veía como las mujeres árabes, musulmanas, vivían una violencia justificada a través de este lavado púrpura, es decir, todo el odio al hijab y todo como con discurso de liberación. Entonces hay una conexión entre esas dos luchas, ¿no? Por ejemplo, el purple washing en temas actuales, que también discutíamos en otros programas con el tema del genocidio en Palestina, lo que hace el lavado púrpura es justificar acciones de limpieza étnica, diciendo, no, bueno, es que la población palestina es machista, atacan a las mujeres, entonces ¿tú por qué los vas a defender si atacan a las mujeres? ¿No? Es como usar este discurso de limpieza. Y en relación a las marcas puede ser también el hablar de un feminismo lavado para vender productos, digamos, camisetas con la consigna y todo, cuando en realidad no hay una acción directa para terminar con esta violencia, ¿no? Y bueno, en relación a ese análisis, hoy les traigo la valiosa palabra de mi compañera Ana, que nos va a contar de qué formas podemos identificar el purple washing, ¿no? ¿Qué formas son comunes? Bueno, muchas gracias. Para hacer un poco un resumen, básicamente esto, el purple washing son estrategias de marketing que usan la mayoría de las empresas alineándose con causas feministas, pero sin tener realmente cambios significativos en sus estructuras. Yo lo que quiero comentar hoy, también como forma de poder identificar cuáles son estos escenarios en donde se presentan este tipo de estrategias, y traigo 7 formas que se puede dar o es más común que se dé el purple washing. El primero es un cambio temporal de los logotipos a el color violeta. Es algo que se ve, creo yo, mucho en el 8M, que se implementa esto, ¿no? Que muchísimas empresas cambian sus logos o cambian algunas partes de estas, poniéndolos del color violeta y tratando de alinearse con esta idea del feminismo y el apoyo de la lucha hacia de las mujeres, ¿no? Después la segunda son campañas publicitarias que tienen mensajes feministas pero no llevan a acciones concretas. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que se lanzan campañas con distintas frases que llevan a esta idea de empoderamiento femenino, pero no garantizan condiciones, por ejemplo, no sé, se me ocurre laborales en este caso, justas para sus empleadas. Capaz se ponen en esta línea de querer dar apoyo, pero si vamos más adentro de las estructuras propias de las empresas, nos damos cuenta que hay una desigualdad enorme y que realmente no hay una acción real en lo que plantean como empresa. No existe un respaldo real. Después tenemos también las promociones especiales para mujeres en estas fechas conmemorativas. El primer error creo yo que está justamente a hablar de fechas conmemorativas. No creo que sea un acto o un día en el que se deba celebrar, sino simplemente hablar sobre lo que sucede y llevar a la realidad un poco también lo que sucedió en algún momento en el pasado y poder articularlo para que justamente esto no siga sucediendo. Creo yo que se toma como una estrategia de marketing un evento que no es para estar celebrando
Y esto también genera muchísima confusión a lo que se quiere llegar con el día y lo que significa el 8 de marzo. Después tenemos eventos con premios estereotipados. Yo creo que esto se ve muchísimo en sorteos que se hacen o algún que otro tipo de regalo, donde el regalo que se hace para mamá es, no sé, una licuadora, un microondas, una heladera, la cocina, la típica. Y nada, se terminan en realidad reforzando estos roles de género con los que vivimos cotidianamente, en vez de fomentar la lucha y lo que realmente hay detrás de ese mensaje. Después también el uso de los eslóganes vacíos. Actualmente creo que se da mucho en el fast fashion esta idea de, bueno, hacer remeras con el girl power o comercializar este tipo de mensajes de mujeres empoderadas, de nosotras podemos, de todas juntas. Y nada, volvemos a lo mismo, en esta idea de que no hay un respaldo en estas acciones y son simplemente discursos vacíos que se utilizan para la comercialización, para el beneficio propio de una empresa que realmente puertas adentro no funciona de esa forma. Después, la sexta, tenemos la falta de equidad salarial a pesar del discurso feminista. Y bueno, volvemos creo yo un poco más también a lo mismo, esta idea de que algunas empresas se presentan como defensoras de la equidad de género, pero en términos, por ejemplo, salariales, existe una brecha enorme entre hombres y mujeres. Y nada, que yo creo que el aspecto salarial es un aspecto fundamental para garantizar la justicia en el ámbito también laboral, que es donde hay mucha lucha, y aunque se hayan conseguido un montón de cosas, sigue habiendo una gran diferencia entre el hombre y la mujer en ese ámbito. Y bueno, por último tenemos a la inclusión de las mujeres en campañas publicitarias sin representación real en puestos directivos. ¿Qué pasa? Se utilizan la figura de la mujer mucho como esto, ¿no? La mujer empoderada, la mujer que va adelante, la mujer que dirige, pero realmente si nos ponemos a pensar en empresas mucho más grandes y reales, con las que convivimos en el día a día, la mayoría de los directores, presidentes y las personas que toman las decisiones concretas siempre son hombres. Y no se le suele dar un espacio a la mujer en ese caso, y si se le da siempre es muy escaso. Y creo yo que también va muy por el lado de decir, bueno, tenemos una representación femenina en este puesto, y no por la realidad o la capacidad que pueda tener esa mujer en específico para poder llevar a cabo su rol. Nada, es muy común caer en esto del purple washing. Yo creo que está bastante implementado en nuestro día a día, básicamente. No es algo que se pueda identificar bastante fácil, así que yo voy a dar 3 tips que traje hoy para poder identificarlo y también poder crear conciencia en base a estas cosas. El primero es enfocarse en implementar políticas de igualdad de género auténticas que vayan más allá de campañas publicitarias. ¿Qué quiere decir esto? Que la acción no quede simplemente en poner un logo violeta o, no sé, usar el símbolo de la mujer en ciertos productos, sino que también se genera acción dentro de las empresas, que no se quede simplemente en esta idea, sino que también se puedan llevar a cabo distintas participaciones o la ayuda de estas empresas también a la hora de buscar equidad, buscar alzar la voz y también el apoyo hacia las mujeres. Después también es mostrar acciones concretas que estén comprometidas realmente con la igualdad, que es, bueno, más que nada va mucho de la mano, que tiene que ver con esto, ¿no? Que poder presentar acciones reales. Y después la última es tener una coherencia entre lo que la marca dice y lo que la marca realmente hace, que creo que es la brecha que más se ve en este tipo de cosas, es que la acción no es lo mismo que se termina haciendo, lo que se termina diciendo no es lo mismo que se termina haciendo. Entonces esto también genera grandes consecuencias perjudiciales no solo para las marcas, sino también para lo que son los movimientos de las mujeres en generales. Al adoptar estas imágenes sin tipo de apoyo o aportes o cambios, la gente termina adoptando el 8DM o justamente esto, ¿no? La idea del uso del violeta, la idea del símbolo de la mujer y todo lo que esto representa, simplemente como una idea marketinera que, bueno, va a quedar simplemente en el 8 de marzo salimos todas de violeta y nada más, quitándole realmente la importancia que tienen este tipo de luchas y generando como un rechazo público a lo que realmente tendría que tener el foco en este caso, que es las verdaderas cosas que importan y que se llevan a cabo por medio de estas luchas.
se termina perpetuando esta narrativa falsa sobre un progreso o la igualdad de género y se saca el foco de las verdaderas acciones que valen la pena y que realmente deberían llevarse a cabo para lograr estos cambios estructurales. Sí, gracias Ana por los tips muy útiles para identificar el purple washing, ¿no? Que aunque parece un término moderno, en realidad no lo es. Tiene un contexto histórico bastante fuerte, viene de otro concepto que después nuestra compañera nos va a explicar. Y me quedo con lo que dijiste del Día de la Madre, me parece curioso cómo sucede esto, ¿no? Y de hecho en México el Día de la Madre es el 10 de mayo y surge justo de un purple washing, ¿no? Hace mucho tiempo atrás, porque había una lucha en Yucatán que tomaba fuerza para la liberación de la mujer, y la respuesta del gobierno, como para querer aminorarla, fue establecer la fecha del 10 de mayo como Día de la Madre para recordarles a las mujeres su papel como en la maternidad, ¿no? Y reducir esa lucha de libertad sexual, de decisión sobre el cuerpo. Entonces es algo que ya tiene mucho tiempo atrás, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? ¿Tienen otros temas de datos curiosos, otras formas en las que lo vemos antes de que tuviéramos la palabra para nombrarlo, ¿no? Mira, ese dato yo no lo tenía, la verdad, no estaba enterada, y es muy interesante que esto que contás, porque realmente, lleva a esto que estábamos contando, ¿no? Que son años y años de luchas que están completamente perpetuadas. Y nos llevan a pensar también en los roles que ha cumplido la mujer durante muchísimos años. Yo creo que actualmente en Argentina es un tema que está bastante apaciguado, por decirlo de alguna forma, pero era muy común ver en su momento, el regalo de mamá es la cocina, cambiarle la cocina a mamá, o los utensilios, o mismo, yendo para otro lado completamente distinto, el regalo del Día del Niño, qué sé yo, a la mujer la cocinita y al nene el autito. Sí, lo rosa y lo celeste. Sí, también. exactamente. Yo creo que tiene que ver mucho también con un término que se utiliza mucho en el feminismo, que es el término de los micromachismos, que siempre se hablaba de que la violencia contra la mujer era matarla, era agredirla, pero también hay un montón de pequeños actos que hasta los hacemos inconscientes, porque somos criados de esa manera, como no sé, que siempre se levante la misma a lavar los platos, que siempre sea las mujeres la que cocinan, la que lavan, o que hagamos de todo, pero un chabón hace un asado y estamos todos tipo, no, este chabón es un tipazo, hay que aplaudirlo. O el incluso el decir le voy a ayudar, ¿no? Como si fuera la tarea de A mí me de pasaba madre. mucho cuando era chica, creo que acá en Argentina, y creo que en gran parte de Latinoamérica, fue un auge del feminismo que fue en el 2018, que para todas las que fuimos adolescentes en ese momento, era como... chau, era nuestro momento para salir. Yo me acuerdo que estaba en el colegio y era todos los días tipo plantarse contra un profesor, contra un alumno, contra un compañero, y contra las primeras personas que fue, era contra, como yo en un momento dije, ¿por qué le cuestiono tanto a una persona, pero no se lo cuestiono, no sé, a mi papá? Que por ahí hacía algún comentario y yo era tipo, no, eso no se hace, eso no lo digas. Y era como también empezar, ¿no? Esto que para nosotros es un término nuevo, por ahí, porque por ahí recién ahora lo estamos hablando, es un término que viene con mucha historia, ¿no? Y hablando de esto que vos decías hoy del fútbol, del Día de la Madre, yo tengo un ejemplo que pasó por el Día de la Madre, que fue que la AFA, para festejar el Día de la Madre, publicó una foto de que era como una mesa que tenía un plato con milanesas y papas fritas. Sí. Y era como, feliz Día de la Madre, esto significa un eso. Un mensaje muy confuso ahí en el medio. Vos tenés una selección femenina de fútbol que hay algunas que son madres. O sea, tranquilamente podría haber publicado la foto de una jugadora de la selección que es madre y que puede significar eso. Esa también es como, tomá, feliz Día de la Madre, gracias por hacerme una milanesa antes de ir a entrenar. Es mucho más amplio, ¿no? Aparte la poca producción de usar una imagen completamente hecha con IA, como para siquiera... decir, quedamos bien cumpliendo desde este lado, y podríamos decir también que es purple washing tranquilamente. Sí, porque se habla de, cumplir por este lado y quedar bien con cierto público para decir, nosotros somos mega inclusivos, pero te das cuenta que al final no. Sí, y rápido antes de empezar con la entrevista, pasa mucho también esto con la lucha LGBT. Se utiliza mucho el término pink washing, que es cuando
en el mes del orgullo muchas veces se usa todo esto de los colores, las marcas con el logo del orgullo y demás, o mucho también volviendo al fútbol, los equipos de fútbol que salen con la cinta de capitán, pero después siguen cantando las mismas canciones, siguen haciendo las mismas metáforas, sigue estando la misma discriminación. Digo, no suma absolutamente a nada, porque si el arquero de un equipo de fútbol tiene la cinta LGBT en el brazo, pero después pierde un gol y le dice, sos un puto de mierda, digo, ¿en dónde queda la inclusión y en dónde queda el hacer algo por el otro? La congruencia. Exactamente. Sí. Hacemos un corte y volvemos con la entrevista de nuestra invitada Paloma, que también es ayudante de radio, como para tener un testimonio general de cómo se vive y cómo se ve el purple washing en la cotidianidad, ¿no? Entonces vamos a la pausa y regresamos con Paloma. Bueno, volvemos. Gracias, Paloma, por tu participación. Muy útil para identificar el purple washing en la cotidianidad. Gracias por habernos escuchado hoy. Esperemos los tips que nos dio Ana, Amparo, la discusión y los datos curiosos les hayan sido de utilidad para comprender, pues, lo teórico de la lucha feminista en la cotidianidad, ¿no? El vivirlo. Entonces, muchas gracias. Nos despedimos por hoy. Los volvemos a ver. Y bueno, gracias por escuchar. Los esperamos a la próxima. Hasta luego. Pequeña costilla es que es un mito que nos usen de corona para ladillas del narcotráfico. Soñamos con ser su objeto.